Entre principios de los 1980 y finales de los 1990, un asesino no identificado acechaba una zona de la Pacific Highway South en Washington, cazando a las mujeres más vulnerables y arrojando sus cuerpos alrededor del Río Verde. Estos horribles casos pronto se atribuyeron al asesino del Río Verde, cuya identidad permaneció siendo un misterio durante décadas. Finalmente, en el año 2001, los avances en el perfilado de ácido desoxirribonucleico llevaron a las autoridades hasta Gary Ridgway, un trabajador de fábrica de 52 años de Utah. Los investigadores no se sorprendieron por la noticia. Ridgway había sido sospechoso de los asesinatos por casi 20 años. Para aquellos que lo conocían, sin embargo, la noticia de su arresto fue un shock. Su esposa lo describió como amable y gentil, mientras que su único hijo recordó que era un hombre relajado que lo llevaba a acampar y le enseñó a jugar béisbol. Hoy, el nombre de Ridgway provoca escalofríos a quienes lo escuchan. Después de su arresto, fue condenado por 49 cargos de asesinato, y hoy se le considera el segundo asesino en serie más prolífico de los Estados Unidos. Pero aún así, quedan preguntas en el caso de Ridgway. ¿Quién era exactamente este hombre aparentemente ordinario y qué lo impulsó a matar? En este documental, buscamos arrojar luz sobre estas preguntas examinando el espeluznante caso de Gary Ridgway, el asesino del Río Verde. Gracias. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Fue el segundo hijo nacido de Mary y Thomas Ridgway. El hermano mayor de Ridgway, Greg, había nacido 2 años antes, mientras que su hermano menor llegó en 1952. La madre de Ridgway, Mary, había sido una de 5 hijos nacidos en una familia ultraconservadora católica romana. Según uno de sus parientes, el padre de Mary había tomado un martillo para sus uñas pintadas rompiéndolas. Se le describió como un hombre estricto, amargado y misógino. Mientras tanto, Thomas Ridgway había soportado lo que los miembros de su familia describieron como una vida dura después de ser alejado de su familia por un tío, viviendo una educación espartana sin amor y sin ternura. Cuando Mary y Thomas se involucraron románticamente, su familia luchó por ver el atractivo. Thomas era misógino y rudo. Mary era correcta y adecuada. Los miembros de la familia recordaron que Thomas a menudo era muy franco sobre su desprecio por las trabajadoras sexuales, y se preguntaban si tal vez estaba protestando demasiado. Poco después de casarse, Mary y Thomas se mudaron a Idaho y luego a Utah, donde se establecieron en Salt Lake City. Mary se quedó en casa, criando a sus 3 hijos, mientras Thomas ganaba el salario mínimo trabajando como camionero. Los 3 chicos compartían una habitación y pasaban mucho tiempo al aire libre, con Greg comentando después del arresto de su hermano: literalmente nos arrastramos con las manos y las rodillas por el área alrededor de SeaTac, donde se suponía que había ocurrido esta serie de asesinatos. Mary y Thomas lucharon para llegar a fin de mes, tanto que cuando su hijo menor, Tom Eddie, desarrolló fiebre, no pudieron llevarlo al médico. En cambio, Mary colocó al pequeño en un montón de nieve con la esperanza de que se enfriara. En años posteriores, se descubriría que la fiebre no tratada había causado un cierto grado de daño cerebral en Tom Eddie. No obstante, en 1960, la situación familiar cambió. Se mudaron a Seattle, Washington, donde Thomas encontró trabajo como conductor de autobús y Mary consiguió empleo en JCPenney. En 1963 pudieron comprar su propia casa. La crianza de Ridgway se describe en gran medida como turbulenta,
principalmente debido al hecho de que su padre era estricto y estoico. Un pariente recordó: cuando nos visitaron, Tommy era muy estricto, especialmente con Gary y Eddie. Lo que me molestó fue que, una vez que vinieron a visitarnos, Gary tenía un problema de enuresis. La idea de su padre para lidiar con eso era sentarlo en agua fría de aproximadamente 3 pulgadas. Le dije que pensaba que era terrible y que no volvería a hacer eso en mi casa. El problema de mojar la cama de Ridgway persistió hasta los 13 años aproximadamente. Cuando se preguntó si se sabía que Thomas abusaba físicamente de sus hijos, los familiares notaron: sí, y no solo con su mano. Les pegaba con un palo. Gary afirmaría que su padre lo había golpeado con un cinturón en alrededor de 10 ocasiones distintas, y los familiares señalaron que él y Tom Eddy fueron los que más sufrieron. En contraste, Greg era visto por Thomas como el hijo que no podía hacer nada mal. Se le describía como atractivo y de pensamiento rápido, mientras que los otros 2 chicos tendían a seguir más que a liderar. Los familiares afirmaron que Greg notó la diferencia en cómo se le trataba en comparación con sus hermanos, añadiendo: intentaba mantenerlos fuera de problemas y lejos de Tom. Los chicos se metían en situaciones porque tenían tanta frustración de no poder cumplir con lo que su padre quería que fueran. Greg era el que establecía el estándar. Elogiaba mucho a Greg y sus calificaciones. Mary, por su parte, se negó a intervenir, dejando los castigos a su esposo. Los parientes agregaron que Thomas a menudo se enfadaba más si ella intervenía. Es notable que, aunque los parientes creían que Thomas era el compañero más dominante en la relación, la segunda esposa de Ridgway afirmó más tarde que, de hecho, era al revés, declarando que los chicos fueron testigos de violentas discusiones entre la pareja y que Ridgway una vez vio a su madre romper un plato sobre la cabeza de su padre en la mesa de la cena. Y a pesar del abuso y la degradación de su padre, fue con su madre con quien Ridgway tenía un problema. En un artículo escrito por Blaine Harden para el Washington Post, se informó que Ridgway había admitido al psicólogo forense de la fiscalía que cuando era adolescente se sentía sexualmente atraído por su madre. Afirmó que también tenía recuerdos vívidos de ella lavando sus genitales después de cualquier episodio de enuresis, y que pasaba mucho de su tiempo fantaseando con matarla porque estaba constantemente dividido entre su lujuria por ella y la vergüenza que sentía por albergar tales sentimientos hacia ella. Ridgway también admitió que, siendo un joven adolescente, apuñaló a un niño de 6 años porque quería ver cómo apuñalar a alguien. El niño había sido atraído al bosque antes de que la hoja lo atravesara a través de las costillas. Por suerte, logró sobrevivir al ataque. Cuando fue contactado por los fiscales 40 años después, informó que Ridgway se le había acercado y le había dicho: ¿sabes qué hay? Hay gente por ahí que le gusta matar a pequeños niños como tú. Después del asalto, el niño huyó de la escena mientras sangraba profusamente y posteriormente pasó varias semanas en el hospital recuperándose de la lesión. Nunca atraparon a su agresor. Ridgway señaló que estaba interesado en apuñalar debido a sus sentimientos confusos hacia su madre, declarando: pensé en apuñalarla en el pecho o en el corazón tal vez, cortarle la cara y el pecho. Ridgway también diría más tarde a los investigadores que era un aprendiz lento y un mal lector, lo que lo llevó a repetir un año en la escuela secundaria y se confirmó que era disléxico y que su coeficiente intelectual estaba en los bajos 80. A pesar de ello, se graduó de la secundaria tailandesa en 1969. En un artículo publicado en el Seattle Times en el año 2003, se informa que Ridgway jugueteó con el incendio provocado, pagó a una chica para que le permitiera tocarle los genitales, y una vez asfixió a un gato. Todo esto mientras era adolescente. Después de su graduación de la escuela secundaria, Ridgway trabajó brevemente en una planta de ensamblaje de camiones Kenworth antes de unirse a la Marina, donde fue enviado a Vietnam. Antes de partir de Estados Unidos, se casó con Claudia Craig, su novia de secundaria de 19 años. Mientras estaba en Vietnam, sirvió a bordo de un barco de suministros y vio combate, con su hermano Greg señalando: pasó su tiempo en ríos en botes de patrulla siendo disparado. Eran cosas de las que no hablábamos.
su enojo, si lo hubo, sobre la situación en Vietnam. Ridgway estuvo estacionado en Filipinas, donde comenzó a utilizar trabajadoras sexuales por primera vez. Como resultado de sus muchos encuentros y el hecho de que no usaba protección, finalmente contrajo gonorrea, algo que lo enfureció. Aún así, continuó participando en actividad sexual sin protección. Alrededor de este mismo tiempo, de vuelta en casa en Washington, Claudia comenzó a tener un affair. Cuando Ridgway regresó del extranjero, descubrió la relación y solicitó el divorcio, diciéndole a todos los que quisieran escuchar que su esposa se había convertido en una prostituta. El matrimonio se disolvió pronto, y Ridgway fue dado de baja de la Marina en 1971. Posteriormente, consiguió un trabajo como pintor en la planta de ensamblaje de camiones Kenworth en Renton, el cual mantuvo durante 30 años hasta su arresto. En 1973, Ridgway se casó con Marcia Winslow. Poco después de atar el nudo, se convirtió en un fanático religioso que iba de puerta en puerta intentando convertir a amigos y vecinos y leía la Biblia con fiebre. Insistió en que su nueva esposa siguiera las enseñanzas de su pastor y, según se informa, a menudo lloraba después de los sermones o de leer la Biblia. A pesar de su nueva religión, Ridgway continuó visitando a trabajadoras sexuales y a menudo presionaba a Marcia para tener relaciones sexuales con él en lugares inapropiados, incluyendo en público y al aire libre, a veces cerca de lugares donde luego se encontrarían algunas de sus víctimas. Los informes coinciden en que, siendo joven, Ridgway tenía un apetito sexual insaciable y exigía tener relaciones sexuales con sus esposas varias veces al día, además de relacionarse con trabajadoras sexuales. Marcia también añadió que Ridgway coqueteaba con el bondage y a menudo disfrutaba sorprendiéndola. En al menos una ocasión, intentó estrangularla usando una llave policial. El propio Ridgway admitiría más tarde que tenía una obsesión con las trabajadoras sexuales, afirmando que le afectaban tan fuertemente como el alcohol a un alcohólico. Al igual que su padre antes que él, se quejaba frecuentemente de su presencia. Su hermano, Greg, informó que le sorprendió que Ridgway se relacionara con trabajadoras sexuales, pero declaró: "No nos sentábamos a hablar de esas cosas. Nuestras vidas personales son privadas". En una declaración leída en su audiencia de declaración, Ridgway afirmó que odiaba a las trabajadoras sexuales y no quería pagarles por sus servicios. En 1975, Ridgway y Marcia tuvieron su primer y único hijo, un hijo llamado Matthew, quien es el único descendiente de Ridgway. Marcia informó más tarde que Mary, su suegra, era muy controladora durante su matrimonio. Aparentemente controlaba los gastos de la pareja y tomaba las decisiones finales sobre sus compras, llegando incluso a comprar la ropa de su hijo. Incluso una vez acusó a Marcia de no cuidar adecuadamente a Ridgway. Sin embargo, Ridgway nunca defendería a su esposa, lo que contribuyó a su ya fracturada relación. En 1981, la pareja se divorció. Ridgway conoció a Judith Mawson 4 años después, en una función de padres sin pareja. Más tarde lo describiría como un hombre amable y gentil. A pesar de que él era 5 años menor, la pareja congeniaba desde que se conocieron. Según todos los relatos, Judith creía haber ganado la lotería. Era un padre soltero con un trabajo estable que ya tenía su propia casa, una estructura azul de un solo piso cerca de Military Road, a pocas cuadras de Pacific Highway South. Judith y Ridgway se casaron 3 años después de conocerse. Recordó: "Después de estar con este hombre durante 3 años, pensé que mi vida era perfecta". Notó que él siempre llegaba a casa a tiempo. Nunca faltaba un día de trabajo, le proporcionaba todo su sueldo y pasaba los fines de semana con ella, acampando o yendo a ventas de garajes. Lo etiquetó como un romántico, y a diferencia de Marcia, tenía más vínculo con Mary, cuya ayuda apreciaba mucho. Entre principios de los 1980 y finales de los 1990, se cree que Ridgway se llevó la vida de al menos 71 mujeres y niñas, principalmente en las áreas de Seattle y Tacoma, en Washington. Aunque más tarde sería condenado por 49 cargos de asesinato, el número exacto de muertes por las que es responsable sigue siendo desconocido, con Ridgway afirmando que mató a tantas personas que perdió la cuenta.
Ridgway era muy particular al buscar víctimas. Se centró en las trabajadoras sexuales en parte debido a su propia relación de amor-odio con ellas y en parte debido al hecho de que muchas de estas mujeres y niñas eran fugitivas vulnerables, sin nadie que las extrañara y sin nadie que las reportara como desaparecidas. A menudo visitaba áreas frecuentadas por trabajadoras sexuales mientras buscaba víctimas, incluyendo las áreas de Tukwila, Kent Des Moines y Federal Way a lo largo de la Pacific Highway South, así como Rainier Valley y el Distrito Internacional de China en Seattle. También intentó eliminar a los oficiales de policía encubiertos, observando si eran recogidos por otros clientes y a veces incluso les pedía que se desnudaran antes de acceder a recogerlos, ya que creía que los oficiales encubiertos se negarían. Ridgway declaró a las autoridades que las prostitutas eran las víctimas más fáciles. Pasé de tener sexo con ellas a simplemente matarlas. Su precaución probablemente fue el resultado de un incidente en mayo de 1982, cuando fue arrestado por solicitar a un John Patrol, un oficial que se hacía pasar por trabajador sexual. El año siguiente, en febrero de 1983, fue atrapado por una patrulla de policía después de recoger a Kelly McGuinness, de 18 años, de la Strip, la sección de Pacific Highway, frecuentada por trabajadores sexuales, y llevarla a un parque detrás de la escuela secundaria Sunset en la calle Sur 140. Notablemente, 4 meses después, Kelly desapareció después de ser recogida en la Strip. Sus restos jamás fueron encontrados. Aunque no tenía un perfil de objetivo fijo, Ridgway prefería atacar a mujeres y niñas blancas, particularmente aquellas que eran más jóvenes y menos experimentadas, y por lo tanto, probablemente lo engañarían o verían a través de él. Sin embargo, señaló que había alguna que otra persona a la que dejaba escapar declarando: durante la serie de asesinatos hubo algunas mujeres a las que, por alguna razón, no las maté, pero eran pocas y distantes entre sí. La fiscalía afirmó que Ridgway desarrolló estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas. A menudo mostraba fotografías de su hijo, ofrecía convertirse en un cliente regular e incluso les decía que les compraría comidas, les conseguiría trabajos o les permitiría usar su camión. Por supuesto, nunca cumplió su parte del trato. Cuando el asesino del Río Verde comenzó a acaparar titulares nacionales a mediados de los años 80, algunas víctimas le preguntaban si él era el asesino. A menudo respondía señalando su pequeña estatura y asegurándoles que él nunca podría hacer algo así. En entrevistas posteriores con detectives, Ridgway declaró que no sabía quién fue su primera víctima ni cuándo comenzó todo, pero explicó que prefería matar en su casa, en el bosque o en la parte trasera de su camión. También siempre utilizaba el mismo método de ejecución, en el que se acercaba por detrás a la víctima y la estrangulaba usando ya sea sus brazos o un objeto como una toalla o cuerda. Cuando se le preguntó por qué se apegaba al mismo método, respondió: «Mi método funciona bastante bien. Estrangular es lo que hacía y era bastante bueno en ello». Agregó que estrangular era más personal y gratificante, mientras que las armas y los cuchillos habrían sido desordenados. Fue a mediados de julio de 1982 cuando se descubrió el primer cuerpo en el Río Verde en el condado de King, Washington. Wendy Caulfield, de 16 años, era una joven vulnerable que había huido de casa cuando su vida fue brutalmente interrumpida. Fue estrangulada hasta la muerte con su propia ropa interior y desechada en el agua como basura. Pocos lugareños conocían a Wendy, y los investigadores tuvieron dificultades para hallar un motivo del asesinato de la joven. Eventualmente, el caso se enfrió. Al principio, parecía que el caso de Wendy era aislado. Pero al mes siguiente, se halló otro cadáver flotando en el río, cerca de un cuarto de milla al sur de donde encontraron a Wendy. El cuerpo desnudo se había enganchado entre ramas de árboles y troncos. Pronto se recuperó otro cuerpo del agua. Tanto Marcia Chapman, de 31 años, como Cynthia Hines, de 17 años, habían sido estranguladas hasta la muerte. Luego se encontró un tercer cuerpo. Opal Mills, de 16 años, todavía tenía sus pantalones anudados alrededor de su cuello. Marcia llevaba muerta una semana y Cynthia varios días. Estaban cubiertas de moretones. Opal, sin embargo, había muerto hace solo un día o algo así. Durante los próximos años, la policía continuaría encontrando los cuerpos sin vida de mujeres y niñas que probablemente murieron a manos del mismo asesino.
Al momento de sus muertes, la mayoría trabajaba o hacía autostop a lo largo de la franja. El nombre dado a la sección de Pacific Highway South, que estaba llena de clubes de striptease y trabajadoras sexuales, y sus restos a menudo se descubrían más tarde en áreas boscosas cerca del río Green y el aeropuerto de SeaTac. Algunos de los cuerpos recuperados habían sido abusados sexualmente después de la muerte. El perpetrador fue apodado el asesino del Río Verde. A pesar de haber apenas pasado la escuela secundaria y su notablemente bajo coeficiente intelectual, Ridgway era, según todos los informes, un asesino muy metódico y disciplinado. Por ejemplo, nunca conservó trofeos de sus víctimas. Muchos asesinos en serie se dejan llevar por su propio ego y su necesidad de demostrar sus capacidades para matar, pero no Ridgway. La policía registró su casa de arriba a abajo y no se descubrió ni un solo objeto de valor. Admitió más tarde que tomaba joyas de los cuerpos y a veces dejaba piezas en el baño de mujeres de la planta de camiones motor Kenworth, donde trabajaba, declarando: "Mi cosa favorita era tal vez si alguien está caminando con una pieza de esa joyería que encontraron en el baño". Además, Ridgway siempre usaba guantes y nunca recogía a una mujer a menos que estuviera sola. Se sabía que había cambiado sus neumáticos en varias ocasiones después de sentir que había conducido demasiado cerca de donde había arrojado los cuerpos de sus víctimas, y aunque no fumaba, dejaba colillas de cigarrillos y envoltorios de chicle alrededor de las áreas donde deshacía de los cuerpos en un intento de despistar a los investigadores. Cuando una de sus víctimas le arañó el brazo, lo cubrió usando ácido de batería. Si una víctima rasgaba su ropa, él les cortaba las uñas antes de deshacerse del cuerpo. Aunque admitió que a veces abusaba de los cadáveres de algunas de sus víctimas, afirmó que era porque era menos arriesgado que matar a otra mujer, no porque lo encontrara más excitante. Una vez lo hizo mientras su hijo dormía en la parte trasera del camión. A menudo colocaba cuerpos cerca de puntos de referencia, troncos caídos, barandillas o árboles específicos para poder volver a ellos más tarde. Y siempre los cubría con escombros porque ella es basura, así que puse cosas sobre ella que eran basura. Ridgway declaró que entre 1982 y 1984, después de su segundo divorcio, pasó gran parte de su tiempo matando. Cree que solo en ese periodo se llevó la vida de al menos 42 personas. Le dijo a los fiscales que esconder los cuerpos era la parte más difícil, quejándose de que llevar los restos hasta allá era una pérdida de mi tiempo y gasolina. También añadió que era una carga y le quitaba tiempo para matar. El 16 de agosto de 1982, después de que se descubrieron los primeros 4 cuerpos, la oficina del sheriff del condado de Kings estableció el grupo de trabajo del Río Verde para investigar los asesinatos. Pero no fue hasta la primavera de 1983 que Ridgway captó su atención. Ese abril desapareció Marie Malva, de 18 años. Fue vista por última vez por su novio, Bobby Woods, cuando se subió al camión de un nuevo cliente, descrito como un hombre de cabello oscuro, entre 30 y 40 años. Bobby siguió el camión, pero lo perdió cuando tuvo que detenerse en un semáforo rojo. Más tarde esa noche, Marie no regresó a casa y Bobby se preocupó. Él y su padre, Josie, fueron a buscar el camión que tenía una mancha distintiva de imprimación en la puerta. Tras conducir por horas, hallaron el camión frente a la casa de Ridgway. Pronto la policía fue contactada por los 2 hombres, y los oficiales se acercaron y hablaron con Ridgway en su casa antes de irse. Sin embargo, la policía de Des Moines tardó en pasar lo que sabían a los investigadores del condado de King. Solo 7 meses después, el grupo de trabajo se enteró de Ridgway y lo entrevistó por primera vez. Naturalmente, Ridgway lo negó todo. El cuerpo de Marie Malva aún está desaparecido hasta el día de hoy, pero después de su arresto en el 2001, Ridgway admitió haberla asesinado en su casa. También agregó que se apoyó en una valla de su jardín durante su entrevista con la policía en aquel entonces para ocultar los rasguños que Marie había dejado en su brazo. Fueron estos rasguños los que más tarde disfrazó con ácido de batería. El mes siguiente, se descubrió el cuerpo de Carol Christensen, de 21 años, en una zona boscosa en Maple Valley, Washington.
La escena a su alrededor había sido construida de manera extraña, con 2 truchas colocadas en su cuerpo, una en su cuello, otra en su hombro. Una bolsa de papel cubría su cabeza, una botella de vino colocada en su vientre y un montón de salchichas cerca. Había sido estrangulada hasta la muerte con una línea de pesca, y la policía estaba confundida por cómo se había dejado su cuerpo, especulando que era una especie de referencia retorcida a la última cena. En 1984, Ridgway pasó una prueba de polígrafo después de ser preguntado si estaba involucrado con los asesinatos. En 1986, el investigador de la Fuerza de Tarea David Reichert decidió visitar a Ted Bundy, quien estaba en el corredor de la muerte en Florida, después de que él había escrito al detective y ofrecido su ayuda. La pareja conversó por 2 días, con el detective Reichert esperando que este asesino serial pudiera dar pistas sobre el que él perseguía. Reichert recordó que a Bundy le gustaba jugar juegos mentales, declarando, hablaba en tercera persona todo el tiempo, pero más tarde nos dimos cuenta de que estaba hablando de... A pesar de su enfoque indirecto, Bundy logró esclarecer el caso del asesino del Río Verde. Indicó que los homicidas no despiertan cada día con ganas de asesinar. Tendían a hacerlo cuando les apetecía y cuando se sentían seguros. También tenían una gran necesidad de control. Bundy creía que la policía estaba dando demasiada información a la prensa y creía que a veces el asesino se burlaba de la policía. Que la escena montada con el cuerpo de Carol Christensen fue un ejemplo de esto. También afirmó su creencia de que probablemente el asesino volvía a visitar los cadáveres de sus víctimas y los abusaba, y sugirió que los investigadores tendieran una trampa para el asesino. En 1987, la forma en que se dirigía el grupo de trabajo cambió. En lugar de intentar probar quién era el asesino, la policía intentó descartar a quienes no eran. Quienes no pudieron ser eliminados pasaron a la lista A. Ridgway aún era considerado sospechoso en ese momento. En 1980, supuestamente fue acusado de estrangular a una trabajadora sexual cerca del aeropuerto de SeaTac, cerca de donde se habían dejado muchos de los cuerpos de las víctimas. Al ser cuestionado, Ridgway admitió el hecho, pero alegó que fue en defensa propia. Entre esto, el incidente con el oficial de policía encubierto, el hecho de que lo habían atrapado con Kelly McGuinness y el hecho de que lo habían interrogado en relación con la desaparición de Marie Malva, la policía sentía que aunque aún no podían probar su culpabilidad, definitivamente no podían descartarlo de su investigación. Posteriormente fue trasladado a la lista A y puesto bajo vigilancia. Al inspeccionar sus registros de trabajo, los detectives notaron que Ridgway no trabajaba los días en que muchas de las víctimas del Río Verde habían desaparecido. Además, coincidía con la descripción dada por muchas trabajadoras sexuales, quienes lo habían visto rondando, a veces con mujeres que más tarde se encontró que eran víctimas. Aún más interesante, descubrieron su deseo de tener relaciones sexuales al aire libre y descubrieron que estaba familiarizado con muchas de las áreas utilizadas para deshacerse de los cuerpos de las víctimas. Al hablar con su segunda exesposa, Marcia, descubrieron sobre la vez que él la había estrangulado. También admitió por primera vez que en varias ocasiones Ridgway había llegado a casa tarde en la noche, con la ropa mojada y sucia. Armados con toda esta información, la casa de Ridgway, que compartía con su prometida en ese momento, Judith, fue registrada, y él fue detenido el 8 de abril de 1987. Le realizaron otra prueba de polígrafo, la cual pasó, y permitió que la policía tomara su ácido desoxirribonucleico antes de ser liberado debido a la falta de pruebas. A pesar del progreso que los investigadores sentían que habían hecho, el grupo de trabajo fue prácticamente disuelto poco después, dejando a un solo oficial a cargo de responder a las sugerencias y mantener un registro de la nueva información. En el año 2001, utilizando las muestras de ácido desoxirribonucleico que se le habían recogido en 1987, Gary Ridgway fue finalmente identificado como el asesino del Río Verde. El 30 de noviembre, el hombre de 52 años fue arrestado en su trabajo y puesto bajo custodia. Más tarde se reveló que la saliva que se le había tomado en los años 80 coincidía con el semen dejado en los cuerpos de las víctimas. 4 víctimas fueron nombradas en la acusación original: Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines y Carol Ann Christensen.
Se agregaron 3 nombres más después de que un científico forense identificó esferas microscópicas de pintura en aerosol en las víctimas que coincidían con la pintura utilizada en el lugar de trabajo de Ridgway en el momento de las muertes. El 5 de noviembre de 2003, Ridgway se declaró culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado agravado como parte de un acuerdo de culpabilidad que se había organizado en junio de ese año. El acuerdo de culpabilidad significaba que se le perdonaría la pena de muerte a cambio de su cooperación para localizar los restos de sus víctimas, además de proporcionar otros detalles a los investigadores. Aunque se habían hallado 2 de sus víctimas cerca de Portland, Oregon, admitió que había llevado los cuerpos allí para confundir a los detectives. Los fiscales consideraron que el acuerdo de culpabilidad era la mejor opción, ya que de lo contrario, solo habrían podido acusar a Ridgway de 7 cargos de asesinato. El fiscal adjunto Jeffrey Baird declaró que el acuerdo contenía los nombres de 41 víctimas que no serían objeto del Estado y Ridgway si no fuera por el acuerdo de culpabilidad. El 18 de diciembre de 2003, a Ridgway se le dieron 48 cadenas perpetuas para ser cumplidas consecutivamente, sin posibilidad de libertad condicional. También se le dieron 10 años adicionales por manipulación de pruebas para cada una de las 48 víctimas. Se añadió otra cadena perpetua cuando se encontraron los restos de una 49ª víctima. Ridgway ha confesado más asesinatos confirmados que cualquier otro asesino en serie estadounidense. En un periodo de 5 meses, admitió los asesinatos de 48 personas, 42 de las cuales estaban en la lista de probables víctimas del asesino del Río Verde de los investigadores. En una entrevista grabada, admitió haber matado a 65 mujeres y niñas, mientras que en otra afirmó que eran 71. Durante la última entrevista, señaló que había tenido relaciones sexuales con sus víctimas antes de quitarles la vida. Este detalle no se reveló hasta después de que él había sido condenado. Ridgway se encuentra preso en la Penitenciaría Estatal de Washington. El original equipo de trabajo del asesino del Río Verde elaboró una lista de víctimas sospechosas en los años 80, y de esa lista todavía hay 6 víctimas sin contabilizar. Ridgway no ha confesado estos asesinatos, o los investigadores no han podido encontrar pruebas que los corroboren. Amina Agashev, de 35 años, desapareció en julio de 1982. Su cuerpo fue hallado en abril de 1984. Ridgway niega haber matado a Amina, quien no encaja en el perfil de sus víctimas. Era mucho mayor que la mayoría de sus víctimas, y no era ni trabajadora sexual ni fugitiva. En 2003, Ridgway confesó el asesinato de Casey Ann Lee, afirmando que la estranguló en 1982 y dejó su cuerpo cerca de un autocine cerca de la Strip. Casey tenía 16 años cuando desapareció el 28 de agosto de 1982. Hasta el día de hoy, su cuerpo aún no ha sido encontrado, a pesar de los intentos de las autoridades por localizarlo donde Ridgway dijo que estaba. De manera similar, el cuerpo de Kelly McGinnis, de 18 años, nunca ha sido encontrado, aunque Ridgway admitió su asesinato. Identificó el cuerpo de April Buttram como el de Kelly, y cuando se reveló que el cuerpo pertenecía a April, Ridgway declaró que a menudo confundía a las dos debido a sus físicos similares. Creía que el cuerpo de Kelly está enterrado cerca del lago Fenwick en Kent, Washington, pero hasta ahora las búsquedas policiales no han encontrado nada. Patricia Osborne, de 19 años, desapareció de Seattle el 20 de octubre de 1983, después de que salió a encontrarse con un hombre para una cita y nunca regresó a casa. Su cuerpo nunca ha sido localizado, y Ridgway no ha confesado su asesinato. También se sospecha que Angela Maria Gardner, de 16 años, es una de las víctimas de Ridgway. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1985, junto a varias de sus víctimas conocidas, incluyendo a Shirley Sherrill, Denise Bush y Tammy Lyles. Como se mencionó anteriormente, Ridgway se centró específicamente en trabajadoras sexuales y fugitivas, creyendo que esto disminuiría sus posibilidades de ser atrapado. Sin nadie que las extrañara y las reportara como desaparecidas, él estaba libre para seguir matando.
Sin embargo, eso no quiere decir que Ridgway no fantaseara con matar a personas que conocía. Confesó que había estado tentado a matar a su madre, junto con su segunda y tercera esposas. Sin embargo, nunca expresó el deseo de matar a su primera esposa, a pesar del hecho de que ella tuvo un affair mientras él estaba en el ejército. No está claro por qué. Afirmó que una de las razones por las que deseaba matar a su segunda esposa, Marcia, era porque no quería ser etiquetado como un perdedor por tener 2 matrimonios fallidos. Según informes, incluso pensó en matar a su propio hijo. Sin embargo, afirmó que nunca actuó según estos deseos porque sabía que si alguien cercano a él moría, sería considerado sospechoso desde el principio. Blaine Harden escribió para el Washington Post que típicamente los asesinos en serie son víctimas de abuso ellos mismos y probablemente muestran algunos signos de enfermedad mental. Sin embargo, Jonathan Pincus, jefe de neurología en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos en el noroeste de Washington, señaló que se necesita alguien que no esté seriamente dañado para salir impune. De manera similar, el psicólogo forense Reed Meloy agregó: su contención es asombrosa, especialmente dado su orgullo en lo que hizo. Tener fuertes sentimientos de orgullo en su carrera como asesino en serie y luego no comunicar eso a nadie durante 21 años es una medida de una disciplina notable. Meloy también señaló que Ridgway era extremadamente meticuloso y fervientemente centrado en la autopreservación, y afirmó que su agresión homicida sexualizada está muy estrechamente canalizada y no se traslada a ningún otro comportamiento antisocial. El propio Ridgway observó que su vida y apariencia ordinarias le ayudaron a salir impune de los asesinatos durante tanto tiempo, diciéndole a los investigadores: «Parezco una persona ordinaria. Es un chico, no está realmente musculoso. No parece un luchador. John era un hombre común, y eso fue su ruina. Mi apariencia era diferente a lo que realmente era». Aún así, el motivo detrás de los crímenes de Ridgway sigue siendo incierto. Le dijo a los investigadores que las personas a las que mató no significaban nada para él, mientras que la fiscalía determinó que no padecía ninguna enfermedad mental incapacitante que lo hubiera llevado a cometer tales crímenes horribles. También notaron que, en 5 meses de entrevistas, no mostró empatía por sus víctimas y no expresó ningún remordimiento genuino. Mataba porque quería hacerlo. Mataba porque podía. Mataba para satisfacer sus malvados e incomprensibles deseos. No obstante, Michelle Shaw, una de las abogadas de Ridgway, discrepaba con la perspectiva de la fiscalía sobre su cliente. Se reunió con Ridgway semanalmente durante 17 meses. Un día, le dijo que su familia siempre lo amaría, sin importar lo que hubiera hecho. Y a partir de este punto, afirmó, Ridgway era un hombre cambiado. Informes indican que se derrumbó en lágrimas repetidamente cuando se encontraron, preocupado de que sus crímenes arruinarían el matrimonio de su hermano. Expresó alivio de que su madre no viviera para escuchar la noticia. Ella había muerto 3 meses antes de su arresto. Y le dijo que cualquier ganancia obtenida de libros o películas sobre él debería ir a las familias de las víctimas. Sin embargo, Shaw agregó que Gary no encaja en el perfil de nada. No es el típico asesino en serie. Muchos expertos creen que la relación de Ridgway con su madre contribuyó a su vida de crimen. Reed Meloy declaró: «Para un adolescente, que tu madre lave tus genitales sería muy excitante y estimulante, pero también sería humillante. Con la humillación vendría la ira hacia la madre». Eso es muy común en los asesinatos en serie. Matricidio desplazado. Inconscientemente, él asesina a su madre repetidamente. Sin embargo, agregó que sus acciones por sí solas no explicaban completamente el comportamiento de Ridgway. La mayoría de los niños que sufren abusos sexuales no se convierten en asesinos en serie. Afirmó que es más probable que las acciones de su madre fueran como el gatillo, desencadenando algo que ya existía dentro de él. Por su parte, Ridgway le dijo a los investigadores que una gran cosa que le faltaba era el cuidado. La noticia del arresto de Ridgway fue un shock para muchos de los que lo conocían. Su hermano mayor vomitó toda la noche después de leer el resumen de la acusación. Los hermanos se veían con frecuencia y asistían a eventos familiares juntos.
Greg estaba incrédulo por lo ocurrido a su hermano. Le dijo a los investigadores que nunca había visto a Ridgway actuar de forma extraña. Los colegas de Ridgway expresaron sentimientos similares. Judith, la tercera esposa de Ridgway, estaba igual de desconcertada cuando recibió noticias de sus crímenes. Al momento de su arresto, la pareja llevaba 17 años juntos. Aún así, dijo, me trataba como a una recién casada. Los investigadores también descubrieron que cuando ella se mudó por primera vez a su casa de un solo piso, él no tenía alfombra y sospechaban que Ridgway había envuelto un cuerpo en la alfombra. Judith también notó que a veces él se iba temprano al trabajo, supuestamente para trabajar horas extras, pero los investigadores creían que era más probable que estuviera cometiendo delitos. Cuando le preguntaron si extrañaba a su esposo, ella respondió, extraño al hombre que conocí. Odio al hombre que me lo quitó. Sugirió que Ridgway sufría de algún tipo de trastorno de personalidad dividida, afirmando, ahora creo que cada vez que salía de la casa era una persona diferente. No era el Gary que conocí. Judith creyó que Ridgway era inocente durante 2 años hasta que él confesó. Ella afirmó que piensa en las víctimas todos los días. Curiosamente, el número de asesinatos disminuyó después de que Ridgway se casó con Judith, y ella informó que esto la ha llevado a sentir que ha salvado vidas, afirmando que al ser su esposa y hacerlo feliz, contribuyó a evitar más muertes. A pesar de que la pareja se divorció después del arresto de Ridgway, él siguió escribiéndole cartas desde la cárcel. Un extracto de una carta dice lo siguiente: desearía poder darte algunas flores, plantas, dulces. Me has dado tanto, me has dado amor. Has cuidado de mí, me has enseñado honor y respeto. Has cuidado de mí y me has enseñado el valor para seguir adelante. La próxima vez que escuches la canción temática de Titanic, esta es la canción para ti. Siempre te amaré, Gary. Matthew, el hijo de Ridgway, tenía 28 años en el momento de la detención de su padre en el 2001. Estaba casado y vivía en San Diego. Recordaba a su padre como un hombre relajado que nunca le gritó. Pasaban tiempo acampando y Ridgway siempre iba a los conciertos escolares y partidos de fútbol de Matthew. Incluso en 4º grado, cuando jugaba fútbol, él siempre estuvo ahí para mí. Creo que siempre estuvo presente en mis recuerdos. Matthew recordó a su madre diciéndole que su padre estaba siendo entrevistado a principios de los 80 en relación con el caso, pero nunca en su peor pesadilla creyó que Ridgway podría ser el asesino, declarando, creo que así es como lo relaciono, que él es simplemente uno de los chicos que sucedió estar en un lugar y, ya sabes, él es mi papá. Él no lo hizo, ya sabes. La mayoría de sus recuerdos con su padre involucran a Ridgway enseñándole cómo jugar béisbol cerca del Río Verde, así como ir en paseos en bicicleta a través del bosque y viajes de campamento a Oregon. Aquellos alrededor de Ridgway estaban convencidos de que lo conocían bien, que él no era el monstruo que los investigadores estaban haciendo parecer. Sin embargo, la fiscalía no estuvo de acuerdo con esta postura, afirmando repetidamente a lo largo del caso aquellos que pensaban que conocían mejor a Ridgway. No lo conocían en absoluto.